Buenas tardes a todas, a todos, a todes. Me cuentan si se escucha bien, si se ve bien, y estoy mirando el chat. Si me dicen que se ve bien y que se escucha bien, vamos a empezar la actividad y les voy a ir contando algunas cuestiones para que la actividad sea, además de amena, lo más clara y le saquemos mucho jugo al día de hoy. Bien, Denise me dice que se escucha bien, Juliana lo mismo y Belén también. Entonces les cuento que todos aquellos que quieran y puedan y tengan buena conectividad, pueden prender sus cámaras para que nos veamos la cara mientras Marcelo hoy va a compartir su charla. No así el micrófono. Entonces les voy a pedir a quienes estén conectados que por favor dejen sus micrófonos, ¿sí?, apagados, para que en un momento en el que se abra la charla podamos ordenadamente abrirlos y poder comunicarnos por acá. Lo que sí, siempre que ustedes quieran, es muy interesante poder vernos, nuestras caras. En este caso hay personas de muy distintos lugares del país, y eso también lo están contando por acá por el chat. Así que, bueno, de parte del grupo que organiza, que es el grupo de investigación HICSUR, es un grupo de investigación de culturas, literaturas y comunicación del sur, que se asienta en nuestra universidad local, que se llama Universidad Nacional de la Patagonia. Les damos a todos la bienvenida. Va a ser muy sencillo lo que quiero presentar antes de darle el pie a Marce. Marcelo, ¿vos estás conectado y me escuchás bien? Hola, Denise. Perfecto. Acá hay alguien que me dice que la imagen se ve trabada. En mi caso. Bien. Bueno, vamos a ver cómo hacemos con todos nosotros, o especialmente algunos de nosotros, estas cuestiones de la comunicación por la virtualidad son nuevas y son muy estresantes cuando uno organiza algo, porque nada, uno se preparó, sobre todo en este caso Marcelo, prepara ese compartir de una experiencia muy importante en su vida académica, pero también en su vida personal, y a veces estas cosas que pasan, que el sonido se va o que la imagen se queda trabada, generan un poco de bronca. Vamos a tratar de que esto sea lo más dinámico y sencillo posible. Yo quiero contarles de qué se trata el marco en el que se da esta charla, porque posiblemente muchas y muchos de ustedes no lo sepan y no tengan por qué saberlo. Esta charla es parte de un ciclo de charlas que empezó en el mes de agosto con la charla de nuestra colega Alejandra Nalín, de la Universidad Nacional de Jujuy, que habló sobre las monstruosidades en la literatura argentina, y finaliza en el mes de diciembre en una charla sobre la investigación en Patagonia. Organiza un grupo, ¿sí?, que como yo les contaba se llama HICSUR. Dentro de ese grupo hay investigadoras e investigadores de distintas áreas y de distinto nivel de formación. Es decir, hay investigadores en formación que todavía no tienen sus títulos de grado, o no tienen esos reconocimientos de profesionalidad, pero aún así investigan, aunque ese es otro tema, a qué llamamos investigar, y hay otros que son docentes de la universidad o docentes en otras instituciones educativas y en otros medios de educación y niveles de educación. A nosotros nos parecía, como el título del ciclo indica, que lo importante era revalorizar el lugar de la experiencia, porque nosotros muchas veces veíamos que había una sobrevaloración de la investigación en un sentido enciclopédico. Es decir, aquel que tenía libros publicados era más investigador que aquel que no tenía libros publicados. O se entendía que un libro era un producto de investigación más importante que un video o que una charla. Y esto nos llevó a pensar muchas cuestiones, pero sobre todo nos llevó a pensar en asumir el protagonismo como investigadores y mostrar en qué andábamos. Por eso en el ciclo van a participar compañeros y compañeras que están en distintos temas de investigación. Eso por un lado. Por el otro lado, el ciclo es abierto. Nos interesa llegar a muchas personas de distinto tipo porque es muy enriquecedor. Y nosotros pedíamos que se inscriban, ¿por qué? Porque una de las patas de la actividad es institucional, es decir, se da en el marco de una actividad extensionista de una facultad.
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Y como tal, ofrece certificaciones. Algunas personas a los que solo les interesa una charla, no les interesan las certificaciones, pero a muchos otros sí, y es bien importante por distintas cuestiones. Por eso pedíamos que se inscribieran en nuestro mail, que es hixur@unp@gmail.com. Ese es el motivo, ¿sí? No que no hubiera apertura. La apertura está y las ganas de compartir están. Lo que también necesitamos es tener un control para esa certificación. Eso por un lado. Por el otro lado, los objetivos, algunos poquitos objetivos que quiero compartir, es la noción de que este ciclo nos permita fortalecer una comunalidad. Es decir, fortalecer la idea de que en grupo, con otros, con otras, con otros, nuestro pensamiento se va arraigando y se va fortaleciendo, y que en ese arraigarse y fortalecerse es central el lugar desde el donde hablamos, desde donde nos pensamos, el lugar en un sentido amplio, en un sentido territorial. No estamos en cualquier lugar. Ahí alguien recién escribió saludos desde Gallegos, en nuestro caso estamos en Comodoro, otros estarán en otros lugares. Ese lugar no es poco importante, es muy importante. Por eso nosotros le damos mucha importancia a una noción teórica sobre la que no vamos a detenernos hoy, que es la idea de la lugarización epistémica. Es decir, pensamos desde un lugar que es real, físico, pero también es imaginado. En este caso, entonces, vamos a darle la bienvenida a Marcelo Strieder, que nos va a hablar de una experiencia particular en investigación, que es lo que nos convoca, que es su experiencia como investigador becario de una beca particular que da el SIN, que es el estímulo a las vocaciones científicas, que no voy a detallar porque él va a contarnos esta experiencia. Y también quiero adelantarles, para aquellos que después se desconecten por el motivo que fuere, que el sábado 26 de septiembre vamos a realizar por este mismo medio, por Meet también, pueden inscribirse los que quieren certificación al mail del grupo, que manejamos por Facebook y por otras redes. El 26 de septiembre van a exponer Gabriela Sánchez, que es de la ciudad de Puerto Madryn, licenciada en Letras, y Sebastián Vega, que es de nuestra ciudad de Comodoro Rivadavia, también licenciado en Letras, su propia experiencia. Esta vez no como Marcelo, que se va a centrar en su beca, sino en lo que significa cursar, aprobar y escribir una tesis de maestría. Es decir, el centro va a ser su propia vivencia. Ya dijimos entonces que los invitaba a aquellos que quisieran a tener la cámara abierta y a dejar los micrófonos apagados, y entonces le damos la bienvenida a Marcelo. Si él como integrante del grupo, si hay algo que falta o sea importante. Escucho un cierto eco cuando mantenés tu micrófono prendido, Tani, pero ahora prendo la cámara. Buenas tardes a todas. A ver si me sale. Creo que es ahí. Lo único que tengo en cuenta es que yo solamente estoy viendo el PowerPoint y no puedo ver interacciones de otras personas, así que si por ahí pasa alguna cuestión que se me está escapando o algo que sea necesario, le voy a pedir a Tani que me haga esos señalamientos, que prenda el micrófono y me señale lo que sea necesario. Bueno, para comenzar la charla, pensé principalmente en traer a esta situación un poema, porque pienso que la poesía es un lugar y un modo de conocimiento muy importante y muy válido para mí, como para este tipo de investigaciones y de experiencias. El poema, fragmentos del poema que tengo para mostrarles, dice así: me gustan los nombres propios, más que las elucubraciones. Detrás de un nombre propio hay una historia, y me gustan las historias. Detrás de una historia hay elementos tangibles. En cambio,
Detrás de las elucubraciones suele haber paja que arde al primer fuego que cruza. Nombres propios de la poeta que reside en Bariloche, Graciela Clos. Creo que este poema lo que trae a colación o intenta demostrar de alguna manera es poder asumir justamente el valor cognitivo de conocimiento que tienen las experiencias que atravesamos, sean de otro orden o propias de la investigación, como es en este caso. Y también apunta a cuestionar ese racionalismo occidental de los grandes relatos universalizantes. Pensaba por eso que parto desde una lugarización, desde esta cuestión de posicionar mi lugar de enunciación desde la Patagonia, y digamos para este ejercicio de recuperar la experiencia, trato de tirar un poco del hilo de la memoria, como diría una colega de nuestro equipo, Nati Salvador, y retrotraerme a mis primeras experiencias vinculadas a los fanzines, cómo conozco los fanzines y demás. Entonces pienso más o menos en mi adolescencia, cuando tenía 16, 17 años, y comenzaba a escuchar una banda que se llama Jordan. A partir de escuchar esa banda, conocí amigos de Buenos Aires, es una banda de Buenos Aires, y se me empezó a abrir un mundo de música, y para mí eso marcó mucho de mi subjetividad, me resulta muy significativo. Y bueno, el cantante, que es Patricio Otero, o Pato, como le decíamos con mis amigos, edita entre el 2011 y el 2014 un fanzine que es Mr. Elde Fanzine Poem. Saca 4 ediciones más o menos a razón de 1 por año. Y bueno, al principio mis amigos me empiezan a comentar, bueno, ¿saben qué? Están repartiendo los fanzines en los recitales. Y yo digo, ¿qué es un fanzine? No, bueno, fíjate. Voy a Wikipedia, digamos por intuición, para tratar de saber qué es. Y bueno, tengo una idea general, hasta que en un momento se abre una convocatoria para el último, que es el número 4, y me animo a participar. En este caso el fanzine no es... sería autorreferencial, sino que en este caso el cantante lo que hacía era recopilar a través de su correo textos, reflexiones, poesías, ilustraciones que mandábamos las personas que seguíamos a la banda. Y bueno, en ese último fanzine tengo una pequeña participación, y desde ahí se marca, digamos, el inicio de mis nociones respecto del fanzine. Después, eso alrededor de 2014 más o menos. Después, ya en 2015, ingreso a la carrera de Letras en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, y un compañero, hacia fines de ese año, nos invita a colaborar a otro grupo de compañeros en un fanzine. Y yo digo, bueno, como me quedó esa idea ligada a la estética punk, a la idea a la ética del hazlo tú mismo, pensé, sí, claro, me voy a sumar. Y también otros compañeros y otras compañeras se sumaron, y encaramos lo que fue para mí el primer proyecto de autoedición colectiva, que es el fanzine La Milina. Entre el 2016 y el 2018 editamos 5 fanzines que abordaban cuestiones temáticas sobre todo. Empezamos con el número de la muerte, como temáticas filosóficas en un sentido amplio que nos permitan abordar desde diferentes perspectivas, desde la escritura, desde la ilustración, desde reflexiones, opiniones, textos literarios, etc. Entonces empezamos con la temática de la muerte en un principio, en la primera mitad del 2016. La segunda mitad del 2016 el tiempo, en 2017 el cambio, que ya fue un número mucho más grande, cambió, digamos, de un formato A5 a un formato A4, con muchas colaboraciones de otras personas que se empezaron a sumar al proyecto o hacían sus aportes, pequeños aportes. Y el número de la identidad, que está fragmentado en 3 versiones distintas, con textos distintos, y el último número, que fue el número de los límites. Y también pienso, esto se va encadenando, digamos, más o menos de manera cronológica, pero también
me retrotraigo a otras experiencias que son más del orden de lo académico. Estas experiencias, que digo como formación académica complementaria, son 3 y se dan justamente en el 2016, que era cuando empezábamos a encarar este proyecto de autoedición colectiva. Por una parte, el proyecto urbano en gestión cultural, coordinado por Beatriz Escudero en la universidad, que fue un proyecto que lo que más me permitió pensar fue en la idea de tejer redes con otras personas que o estén editando publicaciones similares o estén vinculadas al mundo de la cultura con proyectos particulares. Y bueno, a partir de esas relaciones ir desarmando una idea inicial que teníamos, bueno, de que quizás o en la ciudad no pasa nada o no encontramos ofertas culturales, y bueno, ir desarmando ese prejuicio y conectarnos con otras personas que estaban en proyectos paralelos. Entonces, ahora todo esto, además, es como ese pequeño antecedente de diferentes aristas que constituye lo que después vendría a ser la idea de la beca de investigación propiamente dicha. Otra de esas experiencias es el taller de cartografía social, teoría y método para la investigación en ciencias sociales, dictado por Juan Manuel Di Stetamanti. Ese taller, sobre todo, lo que me permitió pensar es en el conocimiento que se puede construir, sobre todo, con otros o con otros, y no tanto sobre algo. Y también conocer sobre la complejidad del territorio, ideas sobre mapas simbólicos, complejizar esas pequeñas nociones o indicios que tenía sobre la geografía, pequeñas intuiciones, producto quizás de la formación de la escuela secundaria. También ese taller me incentivó a producir en 2017, en la primera feria del libro Punk y Derivados Patagónica, un taller de mapeo de fanzines de Patagonia, apelando al conocimiento que autoras, editores, lectores pudieran construir conjuntamente en ese espacio. Y también pienso en las Jornadas Binacionales de Estudios de Culturas y Literaturas de la Patagonia, organizadas por Peces del Desierto y el PI 1068, Patagonia se dice en plural. En ese evento particularmente, pienso como estudiante de letras, lo que me sirvió o lo que me amplió la mirada sobre todo es de la cultura y la literatura que se hace en la Patagonia Argentina, o bueno, en ese caso transnacional, porque también había gente de Chile. En ese momento, como mi revelación más crucial fue, wow, estoy conociendo escritores, escritoras, músicos, artistas, que sobre todo que están vivos, que no son gente muerta, digamos, que venía leyendo anteriormente y que no conocía, o que estaban muy alejadas. Y en ese momento estaba ahí cerca y podía charlar con esas personas. Eso me abrió muchísimo la mirada. Y digamos, todas estas ideas, estas concepciones que se fueron construyendo a través de conocer un fanzine, participar de manera individual, después gestar a otros de manera colectiva, ir aprendiendo también a partir de la formación académica en paralelo, ¿no? Todo ese conjunto de experiencias hacen que piense en postularme a lo que es la beca CIN. Bueno, para eso tener más o menos la mitad de la carrera, las materias aprobadas, algo que quizás no aparece en esta imagen que ven, que es formar parte de un equipo de investigación. Y como yo ingresé al equipo de investigación, o al proyecto, mejor dicho, 1357, de cartografías culturales y literarias de la Patagonia y América Latina, entre el siglo XIX y el siglo XXI, vi que era una buena oportunidad para presentarme y de paso para poder ir avanzando en algún tema de investigación que me interese. Y bueno, evidentemente eran
los fanzines es ese tema que tenía prioridad para mí, y para poder construir un relato sobre algo que iba conociendo a medida que iba participando en algunos eventos y conociendo otras personas, pero no encontraba un relato sobre estas publicaciones culturales, y menos abordadas o estudiadas desde la disciplina o desde la carrera de letras. Entonces, en 2017, en la segunda mitad de 2017, trato de presentarme, digamos, a una convocatoria a la que fui rechazado porque el proyecto que presentamos fue dado de manera muy general, y al mismo tiempo fue un aprendizaje conjunto porque Tani, que es la que presentó esta charla y es mi directora, creo que nunca había tenido un becario de la beca SIN, y para mí era totalmente nuevo una beca de investigación. Entonces, bueno, tratamos de hacer este trabajo de escritura conjunta sobre el proyecto, y lo presentamos, pero bueno, el proyecto fue rechazado. Y en ese punto pienso igual la importancia, o en ese caso de la experiencia, de que a pesar de haber sido rechazado en 2018, volvimos a presentar otro proyecto y reajustamos las cuestiones necesarias para que quede más adecuado, y en esa convocatoria sí fui adjudicado, digamos. Y entonces, a partir de ahí, lo que tratamos de hacer en ese proceso fue ir recopilando sobre todo 3 cuestiones: entrevistas, eventos culturales y la sistematización de los fanzines en los eventos culturales en los que iba participando. Sobre todo rescato, además de la variedad de publicaciones culturales y de eventos, digamos, 2 puntuales, que son la Feria del Libro Punk y Derivados Patagónica, que este año ya iría por su 4ª edición de modo virtual, y el Fanzine Fest, que tuvo 2 ediciones, ambas en Comodoro Rivadavia, y la Feria del Libro Punk se desagregó el año pasado entre Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn. Bueno, esas ferias, porque son como más centrales para lo que viene a ser el objeto del fanzine. Quizás en otro tipo de ferias el fanzine quedaba como más en un segundo plano, más auxiliar. Pienso en esas cuestiones. Entonces, a lo largo de ese año de investigación y de ese proceso, también iba participando de otras ferias, de otros eventos, conociendo más fanzines, recopilando, sistematizando, y llegué, digamos, a hacer un paneo que podría mostrarles, que tiene que ver, por ejemplo, con los eventos culturales en los que participé, y otros que quizás no, durante el 2016 y el 2017, hasta el 2018, porque el periodo de estudio que establecí, que definí, estaba comprendido entre el 2013 y el 2018. Entre esos, por ejemplo, con La Mirilla empezamos a participar con el primer fanzine, que es El Número de la Muerte, en el 5º encuentro del libro usado. También participamos de la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia. Ese año se da el primer Fanzine Fest, y también viajamos a Madrid y presentamos en la FLIA el fanzine. Y todo esto, por eso, es parte de la propia experiencia como editor y difusor de ese fanzine, pero también como investigador en el proceso de sistematización, de decir, bueno, todos estos eventos culturales son eventos culturales importantes, tanto en los que participé como en los que estuvieron circulando diferentes publicaciones. Y como para no extenderme tanto, porque es bastante largo el registro de estos años, pasaría directamente a pensar en algunas cuestiones, porque son complementarias, tanto el registro de los eventos, la lectura de bibliografía, el acopio del material y la sistematización que logré producir. Entonces paso a comentar también, bueno, también registro, porque es parte del proceso de la beca,
los eventos que sucedieron tanto en 2018, en 2019 y en 2020, que es el periodo en el que yo estaba siendo becado y estaba trabajando en todo eso. También en estas ferias volví a encontrar fanzines quizás del 2013, del 2015, entonces es una cuestión un poco recursiva, porque no necesariamente conseguí el fanzine en el mismo momento que fue editado, sino que tuve que seguir participando y teniendo esa actitud investigativa, de observar, de charlar con otros, de establecer contactos, para ir conociendo y ampliando más ese corpus de estudio que pude consolidar casi hacia el final de la beca. Y en esta diapositiva, por ejemplo, presento también alguna serie de materiales bibliográficos que me ayudaron a ampliar un poco la mirada para concebir más o menos, tratar de definir qué son los fanzines, cómo se dan a nivel de la historia argentina y también particularmente, como es el caso de Furia Fotocopiada, la historia incompleta que se pretendió escribir sobre los fanzines patagónicos. Y bueno, el libro La Patagonia Habitada, para poder enlazar también la cuestión de las producciones de fanzines, pero sobre todo desde esta región geocultural. Y otra característica que tienen estos libros es que también están editados más o menos entre el 2015 y el 2019, que es el periodo de análisis y de recopilación de los fanzines que presento después. Otra parte del proceso tuvo que ver con realizar entrevistas a referentes, fanzineros, editores, feriantes, gestores de la Patagonia, de diferentes lugares, y realicé varias entrevistas, dos de las cuales fueron publicadas en la página de Sueres y Peces. Un caso, por ejemplo, Alan Gabriel Fernández es un chico de Puerto Deseado, parte de una organización anarquista, a quien escuché en la segunda feria del libro punk hablar de un fanzine de más o menos el año 2000 que se llamaba La Caldera y era de Puerto Deseado. Entonces lo que más me llamó la atención en ese caso fue, wow, también en pequeños, no solamente en las ciudades más grandes, sino en pequeñas ciudades hay proyectos que se están gestando, así que me pareció una persona importante para poder encontrar también otras ciudades y no las más grandes o de donde son la mayoría de las personas que conozco y que editan fanzines. Andrés Saavedra es de Comodoro y editaba entre el 2010 y el 2015 más o menos el fanzine 31495 y es de los primeros registros que tengo de fanzines en Comodoro, no porque no haya otros antes, sino desde que empieza a haber, digamos, este crecimiento en la difusión de esas publicaciones. Bárbara Luján es editora del fanzine Hop Hop Arriba las Manos, que editó entre el 2004 y el 2011 alrededor de 20 publicaciones. Y esa continuidad es algo que no vi en otros proyectos y en otras producciones. Bene Lanesan es un editor, músico de Río Gallego y también gestor de la Feria del Libro Punk, que también tiene una serie de fanzines publicados y es una de las personas que conozco que más encara o más asume esta ética del hazlo tú mismo. Culmine es una banda de noise de la zona de Neuquén, que está mencionada igual como editora. La editorial es Curuf, en este caso del libro de Furia Fotocopiada, y Culmine vendría a ser quien relata un poco las historias y realiza la compilación de otros fanzines de la zona de Neuquén y que son previos a este periodo de análisis de mi investigación. Emanuel Rodríguez tiene el proyecto de Unification Distro, aproximadamente también desde el 2004. Distribuye discos, material autogestivo de todo tipo.
Fer Maciorowski y Flor Álvarez, editoras del fanzine Jinete 4, y ahora, actualmente, editoras del fanzine Shirley Temperley. Giselle Hernández, editora de Feria Cabra Negra, o Cabra Negra, que editó números entre el 2012 y el 2018-19. Jano Sin Apellido, también de la zona de Neuquén, vino con la Feria Curuf, presentó el libro de Furia Fotocopiada, y también me pareció un referente importante para ver qué podría aportar al respecto de los fanzines de esa zona del Valle, que es una zona que no conozco porque no tuve la oportunidad de viajar, visitar o feriar. José Sagasti es editor de Caótica Fanzine en Cutralcó, Plaza Winkul, que hasta el momento tiene 10 ediciones, entre el 2012 y el 2017 aproximadamente. Lucas Silosa, de Cinco Saltos, es un editor de Punto Aparte Cultural, que es un fanzine, pero al mismo tiempo es un programa de radio. Maylen Getty es una editora de fanzines de Sarmiento. Rosita, una editora de fanzines de Bariloche. Santiago Kammerbeck, editor de Construyéndonos y parte de la revista Ripio, historieta comodorense. Will Cañamero, de Activate Distro, como está en la entrevista, también de material autogestivo, tanto CDs como fanzines, y fue una de las personas que me brindó bastante información respecto de los fanzines de Caleta Olivia. Él realizó una sistematización previa que fue muy importante y que tuve en cuenta a la hora de realizar la propia. Yamila Libur trabaja en bibliotecas populares con un proyecto llamado Los Libros Sí Muerden, y editó en diferentes bibliotecas populares con chicos de entre 6 y 10, 12 años, unos fanzines en donde hay ilustraciones y relatos que elaboran los chicos. Y bueno, toda la cantidad de ferias a las que asistí, digamos, que estaba nombrada y sistematizada, me permitió acceder, o sea, conocer gente y acceder a todas esas producciones que después fui sistematizando y ordenando en un archivo Excel. Y en ese archivo traté de pensar en variables que resulten más o menos significativas a los fines de esta investigación, pensando en los títulos de los fanzines, en el número, en el año, en autores, en la ciudad, y algunas categorías que establecí en un principio basándome en el libro de Furia Fotocopiada, pero que después en términos de género me empezaron a resultar un poco problemáticas y que dejé un poco de lado en ese caso. De esa sistematización encontramos en el 2013 6 publicaciones, 3 de Caótica, que es encargada de la difusión de proyectos culturales y de artistas de la región de Cutralcó y Plaza Winkul. Skinhead Antifascista, de Caleta Olivia, vinculado a digamos, no me sale esto, pero tiene que ver con ideologías de la cultura skinhead, antirracista, anarquista o comunista. El fanzine de Construyéndonos, de historieta, Postales de Entretención, que tiene una serie de relatos o reflexiones, y son escritos propios de Andrés Sánchez. En 2014 hay 2 ediciones más de Caótica, la segunda edición de Feria Cabra Negra y Resonancia Magnética de Flor Álvarez. En el 2015 se edita el número 7 de Chenque Negro, también el número 7 de Caótica, Espejo del Alma en Caleta Olivia, y el primer fanzine de Jinete 4, que en ese momento no lo tuve para poder sacar la foto. En el 2016 tenemos otras ediciones de Chenque Negro, de Cabra Negra, de Caótica, también aparece la edición de Las Calandrias, de Red Deforme, el segundo número de Jinete 4, Sin Vacilar, de Caleta Olivia, Puta por mi cuero, que es de la zona de Neuquén, los fanzines editados por Yamila Libur en Comodoro, de Los Libros Sí Muerden, también de Comodoro, Feminismo desde el Sur,
Ripio, historieta comodorense, también el fanzine 31495, y de Radatili, Martín Luz Clara, edita son 5 cuentos cortos. En 2017, bueno, otros que no estaban mencionados antes, pero fueron los números de la Ambilla, que tampoco los tenía presente para sacar la foto, pero en este caso sí tengo a mano el número del cambio, el tercer número, Pachacuti, también editado en Comodoro Rivadavia, otro número de Chenque Negro, ediciones de Caótica, la edición 3 y 4 de Jinete 4, también una edición especial de Jinete 30.000, El colapso es inminente, de Giselle Hernández, editora de Cabra Negra, Cronefilia, A 7 días de primavera, de Martín Luz Clara, Aula Pecera, de Caleta Olivia, Seamos Amenaza y Smaldoses, editados por Bene Lanesana en Río Gallegos, Autogespivas, de Treleu, Salido del Cajón, de Comodoro, Ripio, historieta comodorense, Viento a favor, y por acá que no se nota mucho, Postales de entretención. También vinculado al deporte del roller derby, el pack es todo, número 2 y número 3. Y quizás pueda haber alguno que no haya podido tener también para sacar para la foto. Otro registro ya en el último año, que es el 2018, del periodo de análisis, Poesía para ir a luchar, los números 1 y 2 de Shirley Temperley, Ripio, historieta comodorense, Nos deben una vida, Seamos Amenaza y Historias para no dormir nunca, que son 3 fanzines de Río Gallegos, Guerreros Roller Derby, Los límites de La Mirilla, La movilidad es el difícil arte de empezar, Acuarelas de Juan Ramírez, el fanzine de Inteligencias Múltiples de Noé Riquelme, Las cuerpas libres de Martina González, y de la Comisión de Géneros, Feminismos desde el Sur. De Santiago Kammerbeck, también editado Gente de Mierda, Viento a favor, y el fanzine 11. Se me pasaron. Pienso también respecto de las entrevistas y esta sistematización, que son trabajos en paralelo y con un desarrollo extenso, y quisiera pasar a algunas cuestiones finales, que son detalles que no quiero olvidarme, y después sí, que podamos charlar, que me puedan preguntar y generar ciertos intercambios. Cosas que no quería olvidarme y dejar afuera de la charla tienen que ver con que, si bien tengo la beca de investigación y realicé ese proyecto, hay otros estudiantes de comunicación social que ya estuvieron trabajando e investigando sobre fanzines. Uno es el caso de Fer Blasetti, en su tesis de licenciatura, que trata de investigar la vinculación entre la Mirilla y el espacio comunitario Carlos Mujica, y también un trabajo de investigación de Abril Arch, vinculado a los fanzines y a los webcines en Comodoro Rivadavia durante el 2019, y centrado en lo que fue la tercera feria del libro punk. Y pienso que fuera de este periodo de investigación dejé una gran cantidad de fanzines de Patagonia, como lo son el fanzine Hop Hop, que tiene una gran cantidad de números editados, y otros fanzines que también tienen que ver con aportes que son productos de las entrevistas. Y 2 ediciones particulares conjuntas, una es Narcisístico, editado por Marcos Mañande, con la colaboración también de una compañera de Gaiman, o sea que es una edición Treleu-Gaiman, digamos, situado de 2 editores de distintos lugares de la Patagonia. Y también otro fanzine, Lo di vuelta, editado por Federico Merval, de Puerto Madryn, y Bene Lanesán, de Río Gallegos. A ver, quiero ver si no estoy dejando nada afuera. Estoy pensando, bueno, y otra cuestión tiene que ver con cómo todas estas experiencias se van trazando y se van hilando en paralelo. La experiencia académica, la experiencia de investigación, la experiencia de las ferias, el trabajo de recopilación y de sistematización, el hecho de poder conocer a varios editores y editoras de fanzines
que me permitieron llegar a pensar en personas referentes a la hora de hacer las entrevistas y ampliar mi conocimiento sobre este tipo de publicaciones. También los aportes para pensar de otro modo a la Patagonia por parte del equipo de investigación. Y bueno, por ese conjunto de experiencias y conjuntos de personas que me aportaron a esta investigación, quisiera traer un poema a colación como para finalizar la charla. Me gusta pensar en todas esas personas que me enseñaron tantas cosas que yo nunca había imaginado antes. Y me enseñaron bien, muy bien, cuando eso era tan necesario. Me mostraron tantas cosas que yo nunca creí que fueran posibles. Todos esos amigos y amigas vienen adentro de mi sangre, quienes, cuando no había ninguna oportunidad, me dieron una. Bueno, y eso fue un poco de la breve presentación y de la charla sobre la experiencia en investigación de fanzines de la Patagonia Argentina, y quisiera abrir ahora el espacio a preguntas, consultas, aportes y charlas que puedan surgir a partir de este momento. Aló, Marcelo, ¿qué tal? Aló, Marcelo, ¿cómo estás? Sí, sí. Saludos desde Chile. Saludos. Mira, estaba escuchando tu presentación, excelente, me gustó mucho el tema del análisis que le diste a esa tabla Excel, que a veces un poco alejado del área muy literaria, pero se nota el análisis que hiciste. Quería preguntarte si tú lo habías escrito en el chat, pero te lo voy a preguntar. ¿Dentro de tu investigación encontraste algún tipo de fanzine que tuviese temáticas censurables? ¿O existe ese concepto en el fanzine de la censura o no? Mi prejuicio es que no existe, pero quería ver tu opinión. Sí. No, la verdad es que pienso que en las publicaciones que encontré y que fui analizando no leía contenidos o temáticas censurables, pero también depende en qué sentido. Censurables, por ejemplo, para un proyecto editorial masivo, quizás, dependiendo de la línea editorial, de los contenidos que se trabajen. Por eso me parece que es ambiguo. Depende desde dónde se lo vea, se puede pensar que esos contenidos son en los fanzines completamente sin censura, y quizás para otro tipo de proyectos pueden tener ciertos recortes, pueden implicar ciertos recortes. Claro, correcto, no sé, es verdad, por eso yo te decía lo mismo, que de alguna manera uno tiene el prejuicio de que no hay censura al respecto, que es amplio, es abierto, pero claro, depende del objetivo, puede ser que uno se autocensure en pos de un objetivo también. Y aprovechando, después del tiempo, disculpen, el tema de los objetivos de tu análisis, ¿dónde están enfocados principalmente los objetivos de los fanzines que analizaste tú? ¿Dónde apunta la mayoría? Por un lado pienso, mi objetivo central tenía que ver con esta recopilación y poder generar, digamos, no una base de datos, pero sí cartografiar y hacer una sistematización de los que son esos fanzines en la Patagonia, porque son producciones dispersas, son producciones efímeras, y por otro lado, pienso en cuestiones respecto de lo temático, de relaciones intertextuales, de cuestiones respecto del género de los fanzines, que es muy ambiguo por el tipo de publicaciones, por la naturaleza de las publicaciones. Entre esas temáticas podía encontrar referidas a la difusión de artistas locales, a eventos o problemáticas sociales, y después temáticas más generales vinculadas al anarquismo, al veganismo, al feminismo, entre otras, bueno, enfocadas a la historieta, enfocadas a la difusión de música, de hardcore punk, de metal extremo, relaciones intertextuales vinculadas, digamos, entre quizás un fanzine que cita a otro, o un fanzine que promociona un evento local, ese tipo de relaciones, pienso en este momento. A ver, voy a ver el chat. A ver, voy a ir leyendo algunas cuestiones.
Desarmar prejuicios es un buen apunte a tomar. Leer gente viva, otra punta de hilo a valorar. Me encanta el meme de los perritos. Aguante ese abrazo, compañero entre perritos. Sí, y al segundo año del proyecto terminé saliendo primero de toda la universidad por encima de otros proyectos de investigación de varias áreas, porque generalmente por ahí se suele priorizar a lo que son las ciencias duras, ingenierías o naturales. De paso sirvió como experiencia para el aprendizaje y para mejorar muchísimo. Fue un cambio radical entre la presentación de un proyecto hacia el año siguiente. Bueno, siempre buscando, es relevante lo último dicho, todo el trasfondo y profundidad que existe a la hora de elaborar un fanzine. Saludos desde Chile, felicitaciones. Mientras hablas, Marce, pienso en las luces que se prenden a lo largo y ancho del territorio en relación con los fanzines. ¿Cuáles son los objetivos principales en los fanzines que investigué? Anoto las preguntas. Segunda pregunta, en tu investigación descubriste algunos fanzines censurables desde tu punto de vista, lo fuimos charlando. Impresionante la cantidad de producción. Sí, en términos de producción tuve que ir refinando, volviendo a armar, es un montón, porque hay fanzines que por momentos era, bueno, este fanzine lo editó una chica que vivía en Caleta Olivia, pero en realidad está viviendo en otro lado y lo editó en otro lugar, lo trajo acá y circula, y no es la misma producción para mí, en el sentido desde el lugar donde uno se dice. Creo que el lugar donde uno habita a veces es el lugar desde donde uno se dice. Y después volver a reacomodar cosas que quizás por una primera etapa digo, bueno, esto es de este año o corresponde a Comodoro, y después ir refinando, ir descubriendo más, preguntando a editores y a editoras e ir puliendo ese corpus. De hecho, hay muchas publicaciones que me quedan afuera porque esta compilación es parte de una colección personal que pude ir juntando a lo largo de todos estos eventos que participé entre el 2016 y el 2020, pero quedan afuera otras publicaciones que no tengo a mano para poder investigar, que son las que me mencionaron, por ejemplo, en las entrevistas, y digo, no sabía que hace tantos años se había publicado un fanzine en tal ciudad, o cuántos nombres hay que no conozco y que no vi recorriendo las ferias también. En realidad es como un trabajo sistemático, obviamente ordenado, pero a la vez inicial en este sentido. Me encanta cómo en este registro que haces se nota el crecimiento de la diversidad de publicaciones con los años. Y sí, es cierto, pienso, por ejemplo, en el 2013 encuentro 6 publicaciones, en el 2014 y 2015 4, ya en el 2016 hay alrededor de 18, 19 publicaciones que logro sistematizar, y después en el 2018-2019 son 23, se mantiene constante, o sea que se van duplicando, triplicando, va creciendo bastante. Sí, impresionante el 2017 y 2018, sí, es un crecimiento notable en términos de esas publicaciones. El fanzine podríamos pensarlo como un contra algo, por ejemplo, una contracultura o una contraliteratura. Desconozco bastante del ámbito y por eso la pregunta. Pienso que sí, el fanzine surge como una contracultura. Algo que tenía notado, por ejemplo, de la charla anterior de la profe Allen Engin, tiene que ver con la monstruosidad de estos géneros, que son transfronterizos, son difíciles de clasificar, presentan ciertas hibridaciones. Entonces es un desafío llegar y un riesgo investigar publicaciones que no tienen sistematizadas, por ejemplo, quizás una teoría, por así decirlo, entre comillas, redonda para abordarlas, y no hay mucha crítica al respecto de fanzines. Sobre todo, pienso, cuando uno más se va acercando. Primero podemos decir, bueno, para los estudios literarios, los fanzines son lo último a investigar. Pero también pensándolo, bueno, los fanzines de Argentina son una cosa, y siempre se retrotrae a las historias de los fanzines de la cultura punk de Buenos Aires. Entonces, pensar en críticas de fanzines de la Patagonia es algo todavía mucho más
en tu investigación incluiste fanzines. No, traté de que sean totalmente en papel y que sean los registros que tengo para poder, digamos, observarlos con mayor comodidad y que además tengan esta cuestión de que están circulando en las ferias, sobre todo, y no tanto en el mundo virtual. Bueno, cuando quieras podrías termino de leer y podrían hacer un orden de intervenciones. Creo que la profe Alena Jim quería hacer una pregunta. Sí, hola Marcelo, ¿cómo te va? Bueno, desde Jujuy te estoy viendo, los estoy viendo a todos. No, impresionante el mapeo, ¿cómo te va Eduardo? Y yo también un poco iba por ahí la pregunta con respecto a esta idea de discursividad contracultural o estos de géneros, ¿no? que se van de alguna manera también registrando los otros escenarios y las otras discursividades que pueblan y que van mapeando, ¿no? la urbanidad. Y pensaba también en otros colectivos, ¿sí? ¿Qué colectivos generacionales y estéticos y genéricos, ¿no es cierto?, van cruzándose aquí en estos formatos, ¿no? Formatos sí, que es bastante amplio. Circuitos. Entonces, realmente es sumamente importante ver también la proliferación, es decir, cómo el campo se ha ido irradiando y así como fueron las editoriales cartoneras, ¿no? Que se ofrecieron como una alternativa de edición frente, bueno, a todas las limitaciones para publicar, los fanzines, cómo se ofrecen también como otra posibilidad, ¿no? Sí, otra alternativa de edición. Claro. Sí. Justamente pensaba en eso de la charla anterior que la diste cuando hablabas de que la investigación siempre es un riesgo y aún más cuando el conocimiento es provisorio y falta la producción crítica sobre el tema. O esta literatura del presente pensada como una literatura, como señala Robin, que se encuentra en un momento de expansión de sus fronteras. Por eso esta inclusión a considerar de alguna manera a los fanzines como parte de la literatura. Y cómo esta literatura, como mencionabas en la charla anterior, sabotea los estatutos identitarios de la literatura en el presente, que terminó explotando y expandiéndose a estos géneros más anticanónicos y subalternos, si se quiere. Tal cual, gracias Marcelo. Denise. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Hola Marce, querido, ¿cómo estás? Bueno, Marce y yo somos compañeras hace bastante que vengo viendo su proceso. La verdad que me alegra mucho ver en dónde estás hoy. Me alegra que hayas podido hacer todo este corrido, que es un montón. Y bueno, en realidad mi aporte, en realidad lo dijeron recién, justamente estaba pensando en eso, ¿no? Como esta idea de incluir en la academia, que dudo que el mundo del fanzine y la cultura fanzinera quiera estar reconocido por la academia, no creo que les importe, pero sí me parece que es sumamente importante poder incluir, ¿no? Estas no sé si hablar de géneros, pero estas publicaciones, estas monstruosidades, estas producciones que son más bien de la orilla, ¿no? En la academia justamente en este caso nos permite ampliar un montón la idea de literatura y qué entendemos por literatura. A mí me parece sumamente importante hacerlo, ¿no? Entonces, por eso cuando me hablaste de tu investigación me pareció genial, que bueno, a mí no se me había ocurrido, pero bueno, me parece que es genial poder hablar, ¿no? De estas contraculturas o ideas no canónicas acerca de lo que consideramos literatura para poder ampliar justamente esa idea. No sé, la verdad, increíble. Te felicito y seguí avanzando. Cuando presentes esto, voy a estar ahí para escucharte porque parece que va a estar excelente. Te mando un abrazo. Perdón, me emociona. Sí, pienso igual que es re difícil. Para mí fue muy difícil por tener un cuidado y un respeto con estos objetos de
no agarrar ciertas concepciones teóricas de mi formación y encorsetar este objeto que es bastante lábil en un molde de una teoría determinada. Entonces, por eso recurrí más a otras cuestiones de investigación, como lo son las entrevistas, el acopio de material bibliográfico. Pienso como en una cuestión como de conclusión y por oposición respecto de las entrevistas. Digo, claro, en las entrevistas me dijeron, no vas a encontrar fanzines en librerías o ferias del libro o bibliotecas. No es lo general, no es lo más común. Siempre van a estar circulando en otros espacios. O bueno, también se generaron debates respecto de a quiénes están dirigidos los fanzines, por una pregunta que les hacía. Y derivaban entre, bueno, unos polos en donde decían, bueno, los fanzines son para todas las personas, no importa para quiénes, y otros que ponían un rasgo quizás de exclusividad para ciertas personas curiosas, de la movida, vinculadas a lo subalterno, contrahegemónico, o a la gente joven, por ejemplo, no es para todo público. Esas eran unas cuestiones que... A ver, María Florencia, gran laburo de mapeo y sistematización. Lucrecia. Además del recorte cronológico, ¿cómo fue la clasificación para delimitar el objeto? ¿Intentaste por temas, por ejemplo? En principio traté de no acotar a temas, lo dejé bien amplio. Dije, bueno, si esto lo considero un fanzine en ciertas cuestiones, en que tiene una periodicidad irregular, en que está basada en la autoedición, en la autogestión o en la ética del hazlo tú mismo, de que no persigue un fin o un rédito económico, entonces más o menos por algunas variables en términos generales era que iba apuntando a mi selección. Y tampoco me puse un lente de estudio letras y voy a buscar fanzines de literatura o que tengan solamente contenido poético. Primero abordé todo el campo amplio de publicaciones y a partir de ahí, bueno, poder ir delimitando. Y en principio trabajé, por ejemplo, con esta cuestión de curus culmine en Furia Fotocopiada, de pensarlo por 4 vertientes editoriales. Las musicales, las políticas, las de ilustraciones y artes visuales y las literarias. Y eso fue en un principio, pero después me empecé a dar cuenta de que esas clasificaciones empezaban a encorsetar a ciertos fanzines que eran mucho más híbridos en su composición, o respecto de las finalidades que tenían. Pienso entre lo literario y lo poético. Poesía para ir a luchar encierra esos dos géneros de alguna manera, está escrito como poesía, pero tiene una finalidad también política. Entonces se vuelve complejo querer definir o afirmar sobre ciertas certezas genéricas, por ejemplo, respecto del fanzine. Pregunto por desconocimiento. ¿Este laburo queda escrito? Todavía no tengo avances de escritura donde fui sistematizando esta información, pero no tengo ningún artículo publicado. ¿Tenés pensado continuar ampliando la investigación a futuro? Sí, pienso, por ejemplo, para una tesis de licenciatura en letras, que esto sirve como una base, porque llegué a ciertas aproximaciones, pero no profundicé tanto en cuestiones teóricas quizás más formales, o de apuntar de manera apurada a ya querer dar un discurso crítico respecto de los fanzines en Patagonia, cómo se desenvuelven, cómo operan, cómo surgen. Entonces me limité primero a esta fase que podría decirse que es más descriptiva. ¿Qué presentaban los fanzines de corte anárquico en la forma? Pienso en Chenque Negro, por ejemplo, quizás Cabra Negra también, pero no podría reunirlos más que en una cuestión temática, porque las ediciones son distintas. Pienso que Chenque Negro trata de parecerse más a un diario o a un modelo panfletario de varios años anteriores, épocas en las que el anarquismo se difundía de esa manera, tratando de imitar ese modelo. Y Cabra Negra, bueno, más vinculado al collage y con temáticas más amplias, diversas. Interesantísimo la investigación. Me gustaría saber si pensás continuar la investigación y en caso de que sea así, ¿por dónde planeas seguir? No, todavía no tengo pensado por qué camino lo llevaría, pero sí que es un trabajo
que pretende ser un poco inverso, no tanto desde lo general o desde basarme en definir qué es un fanzine, fan, de fanático, zine, de magazine, de revista, no tanto ir por este lado, sino recuperar este trabajo previo de decir, bueno, desde la Patagonia recupero fanzines que son producciones de la Patagonia y trato de inscribirlas de algún modo a este mapa, si se quiere regional, pero también nacional, de estas publicaciones, porque leí como el libro de los fanzines que había presentado en el PowerPoint, o Sociabilidades Punk, y siempre se está mencionando, quizás aunque se haya estudiado hasta el 2010, siempre se están mencionando fanzines de las metrópolis más grandes, y pienso, si uno de esos libros estaba estudiando hasta el periodo de 2010, ¿por qué el fanzine Hop Hop, que tiene 20 números, no está incluido, por ejemplo? Sí, y es verdad, hacia el final de la beca tuve que presentar un informe final para dar cuenta de las metodologías que utilicé, del proceso de trabajo que conllevó, de las hipótesis, de los objetivos que pretendía alcanzar. Y en términos de conclusiones pensaba eso, lo había recuperado antes. En términos genéricos no podría determinar con firmeza algo, pero en términos temáticos sí predomina la idea de la difusión de artistas regionales y de hablar sobre temas sociales locales, quizás ante la emergencia o ante lo importante. Uno de los fanzines, por ejemplo, La movilidad social es el difícil arte de empezar, se gestó, por ejemplo, en el acampe de la universidad en el 2018, cuando se corría en riesgo respecto del presupuesto de las universidades nacionales, que hubieron facultades tomadas a lo largo del país. Y en un contexto como ese de lucha, se genera un fanzine así. También pienso, en las intersexualidades, que lo decía, guiños entre algunos fanzines, algunos editores, difusión de algunos eventos o ferias locales, y también algunas imágenes que se recuperan respecto del paisaje cultural de la Patagonia, pensando, por ejemplo, en uno de los fanzines que es Feminismos desde el Sur, que tiene en su portada un cultrún. Y así, de otras formas, también se fueron recuperando de a poco ese tipo de imágenes y ese tipo de concepciones que hablan desde el lugar donde habitan y desde donde se enuncian y crean este tipo de producciones. ¿Llevas algún registro de fanzines de 2020? ¿Conoces algunos que salieron en esta última etapa del año? Solamente tengo uno en mente que todavía no le pude pedir a Gabriela Sánchez, una compañera de historia de la sede de Comodoro, que editó el fanzine Ganando Espacios, que es también de temática deportiva de roller derby. Gracias, Marce, tremendo movimiento fancinero de intervención política y creativa. No sé si quieren comentar algo más o abrir micrófono, como quieran que sigamos. Traté de hacerlo así como un poco rápido y todo porque estaba nervioso y no puse las palabras más copadas que tenía en mente, pero más o menos eso fue un poco en general, y a medida de las preguntas puedo seguir ampliando cosas que quizás no dije. Abro, no sé si Marce, si me escuchó. Sí. Algo que no sé qué pasa, yo no me veo. O sea, que confío en que estoy saliendo, pero mi compu está... Sí. Se puso de toda de un solo color. Ahí... Desde tu mente estamos bien. Sí, no sé. Ahí al final, la Ale Najim hizo una pregunta sobre la marginalidad estética, genérica, política, si se vincula con la marginalidad urbana. Es decir, si pensamos que Patagonia es una región geocultural transnacional, pero que en este caso por el recorte de investigación es Argentina, por el recorte de investigación, eso también es importante, sí. Y que la Patagonia tiene una bajísima densidad demográfica en comparación con otras regiones, sobre todo las metropolitanas, a saber, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, y seguimos, y sí tenemos muchísimas localidades intermedias, que no llegan a tener la demografía para considerarse ciudades, pero sí son pueblos grandes o pueblos medianos. A mí también me parece interesante, lo estuvimos charlando, Marce, y quiero conectar esta pregunta de Ale con algo que vos
expresaste respecto de tus propios prejuicios. Sí. En este año de trabajo, que en realidad es mucho más, porque el año de trabajo es el proyecto institucional, si se quiere, de investigación, como vos contaste, es mucho más. ¿Cómo trabajaste ese prejuicio de la localidad? Es decir, los prejuicios que tenían respecto de en qué lugares se escriben y circulan los fanzines. De eso, y lo que pasa es que quizás está vinculado también a los contactos que pude establecer con editores o editoras. Eso también determinó mi mirada para poder pensar en una concentración más fuerte y una comunicación entre Río Gallegos, Comodoro y Puerto Madryn, y también algunos aportes de Trelew, pero en el medio pasó como esta situación de Alan, de Puerto Deseado, que me llamó mucho la atención y digo, qué bueno, también se gestaban fanzines en lugares que no son tan grandes centros urbanos, digamos, para lo que es la Patagonia. O también de Mailén Guetig en Sarmiento, pensando, digo, bueno, ¿estará pasando algo? Le pregunto, ¿conoces otros fanzines? ¿Conoces a alguien que edita? Para poder sumar a eso. Hace poco también me escribieron pensando en editar un fanzine en Las Heras, por ejemplo. Por eso, las producciones se van generando, pero quizás hay una relación que tiene que ver con las grandes ciudades de la posibilidad de generar ciertos eventos o por los contactos y la circulación y la distribución que se puede generar de ese material. Sí, a mí me parece muy valioso la experiencia de la beca, pero también la posibilidad de repensar categorías. Porque cuando se habla del mundo punk, del mundo skinhead, del mundo fancinero, se va no solo a décadas atrás, sino a la metrópoli británica, se va a otra lengua, se va a otro mundo, y entonces es muy interesante pensar que esas categorías con las que estamos analizando un fenómeno localizado en el sur del sur de un país, tienen que ser revisadas, e incluso tienen que ser creadas. Tenemos que crear categorías, nuevas herramientas para pensar realidades propias. Yo no sé si quedaremos o no quedaremos afuera del canon académico, del canon literario, pero lo que es central es, en un sentido de descolonizar, reconocer que somos protagonistas, que los que hacen los fanzines, todas esas fotos que vos mostraste, vienen en Deseado, en Comodoro, en Río Mayo, en Madryn, y difícilmente puedan ser dichos o traducidos teóricamente o estéticamente con categorías de la Inglaterra del siglo XIX. Sí, sí. Es central, me parece, todo aporte de investigación que vaya en ese sentido. Eso es lo que creo que me aporta el equipo para pensar la mirada y ese conocimiento situado, digamos, porque si no estaría recurriendo, por ejemplo, a perspectivas teóricas o análisis historiográficos de fanzines de otros lugares con otras características también. Quizás hay algo de general que se pueda compartir, pero creo que la búsqueda más ambiciosa o final, quizás pensando en una tesis, es como, bueno, ¿qué inscriben de Patagonia estos fanzines en sus discursos, digamos? ¿Qué es lo que tienen de particular? ¿Cómo están construyendo el lugar que habitan? ¿Lo están construyendo o no? Por ejemplo. Voy a leer un comentario, dice: hola Marce, muy interesante tu investigación, abre una visión amplia. Mi pregunta tiene que ver con aquellos que son ilustrados. ¿Existe alguna mención o aporte de estos? Digo, en cuanto a los ilustradores o de algo en particular, en cuanto a los ilustradores o algo en particular. También, digamos, en este amplio abanico del corpus, que representa este corpus, hay personas que están dedicadas solamente a la ilustración, como era el fanzine Acuarelas, de Juan Ramírez, de Construyéndonos, de Camerbeck, la revista Ripio, que es historieta comodorense, estoy pensando en algún otro si se me ocurre, Aula Pecera, que también surge de un taller de ilustraciones en Caleta Olivia. Ale, me parece que querés hablar, ¿no, Alejandra? Ay, sí, apago una cosa y prendo otra. Perdón. Sí,
Sí, yo preguntaba esto y me engancho con lo que también decía Luciana, sí. esto de la marginalidad y también de la producción barrial, ¿no? Es decir, de esta configuración descentrada también, de Sí, cómo van registrando, así como otras cartografías discursivas, pero dentro de un mapa o dentro de una cartografía urbana que también está descentrada, que también está en la sí, zona, sí. ¿no? Entonces, en esta vinculación era por ahí la pregunta, y porque además lo estaba pensando con un escritor acá en Jujuy que inició o comenzó sus publicaciones literarias a través de fanzines, y fanzines que han permitido visibilizar agresivamente, ¿no?, la otra ciudad de San Salvador, ¿no?, poder destronar esta idea de por ejemplo, Jujuy, la capital de los estudiantes, de la primavera, toda esta visión idealizada, incluso obviamente hasta lo folclórico, y poder también testimoniar la violencia, el suicidio, la droga, ¿no?, la exclusión, la nada, ¿no?, que aparecía en esta juventud que no encontraba el formato del libro ni tampoco otro circuito, y sí el fanzine, ¿no?, era quizás el medio del grito social, ¿no? Y por eso, y bueno, después por supuesto hizo toda una carrera y fue publicando por la editorial de la universidad, hoy está buscando hacer su obra reunida, pero fue uno de los principales renovadores de la literatura de fines de los 90 y comienzo del 2000 y todo lo que va del siglo XXI, pero ahí engancho sí estos fanzines que vos fuiste sistematizando. Hay algunos de los escritores jóvenes de tu lugar o de las zonas donde hiciste el relevamiento, que iniciaron su práctica o hacen de forma paralela fanzine, libro, si forman parte de grupos literarios o no, más allá de los grupos PAN o de otros, ¿no es cierto?, de otros colectivos. Sí, eso la verdad que no lo encontré muy presente, no encontré registros, pero por ahí podría pensar en algunos casos, como el fanzine Hop Hop Arriba las Manos, que fue un antecedente para que después Bárbara comience a editar una revista que se llama Desorientados. Entonces pasa, digamos, se va profesionalizando el formato de alguna manera y encuentra otro modo u otro vehículo para publicar lo que piensa que quiere decir, digamos, o la información o la difusión que quiere generar al respecto. Y respecto de grupos literarios, no. Por ahí pienso en un desagregado de lo que fue el fanzine La Mirilla, en el que participé, que también fue generando en diferentes momentos como divisiones o caminos donde cada quien también hizo su producción personal. Y entre medio de ese corpus estaba, por ejemplo, Pachacuti, Viento a Favor, Cronefilia. Surgieron desde ese encuentro colectivo y fueron dispersándose hacia diferentes caminos. Daniel Rasguido. Mira, acá nos hacen un aporte que dice: Daniel Rasguido, que escribía en el fanzine Hop Hop y Palabras Urgentes, terminó editando un par de libros hace un par de años, pensando en un ejemplo. Gracias, Will. Pensaba en relación a esto que se mencionó, de un intento de acercar esta movida a la academia, por más que no sea un objetivo o algo deseado por el ámbito fancinero. Capaz la idea no va por el lado de incluir a los fanzines con literatura, sino establecer relaciones entre literatura y estas formas. Sí, también pienso que es un planteo válido, porque también hay, como dijiste, grandes trabajos de intertextualidad que no podrían obviarse, o no deberían obviarse. Sí, igual creo que hay una postura diferente entre la propia concepción de la edición y la postura del hazlo tú mismo, o una estética contracultural y contrahegemónica que no busca un reconocimiento de la academia, y otro tiene que ver con el lugar como investigador que asume uno.
porque yo pensaba, al momento de hacer la investigación, justamente en esto, que no hay nada de información sistematizada, que todo es efímero y se va perdiendo, pero que sin embargo tiene un valor muy importante. Entonces, por eso pensaba que desde el rol o desde la labor de la investigación, poder compilar y ordenar esta información para divulgarla o difundirla, era un trabajo importante, trazar estos mapas, generar estas cartografías. Hola Marce, me meto porque anteriormente a Emanuel, una compañera Belén te había hecho una consulta y la salteamos sin querer, que es sobre el aporte de los ilustradores, ¿no? Que si podías hablar un poquitito de ese tema. Claro, estoy pensando, pensé en los fanzines que mencionaba, que eran específicamente de ilustradores, y también otras cuestiones que tienen que ver con el aporte de ilustradores para la tapa de fanzines, para poder publicar su obra en algún apartado, quizás no me sale la palabra, no sé si sería costumbrista o localista, respecto de las ilustraciones. Puede ser un ejemplo de Juan Ramírez, que lo que hacía era pensar en algunas fotografías o paisajes de la ciudad de Comodoro y los transformaba, digamos, pasados por las acuarelas. Y después, si es respecto de lo que dicen, del lugar desde donde se enuncian, no tengo presente en este momento otro. Después recuperar, Marce, el último comentario de Ale, que es un poco lo que estuviste contando de esta visión extendida o expandida del objeto. Ale dice que al mudar el objeto se hace más complejo. Y un poco lo que vimos en la investigación, sobre todo hacia el final, cuando ya tuviste que redactar las conclusiones, es como un disciplinamiento del que habla la teoría de colonial, pero también otras teorías, las feministas también. Al disciplinarte, vos tenés que abrir no solo tu mirada, sino también los saberes que entran en juego en tu investigación. Es decir, lo geopolítico, lo discursivo, lo historiográfico y también lo estético, porque te encontraste con que, más allá de lo que a uno le guste o no le guste, como lector, como lector del fanzine, tenés que dar cuenta de las elecciones estéticas del fanzine. Si querés contarnos algo de eso. Sí, pienso en algunas cuestiones respecto de lo estético que tienen que ver con la creación manual o mediada, digamos, por un programa de edición. Hay algunas personas que prefirieron editar estos fanzines a través de programas de edición con ciertos formatos y perseguir una estética que a la vez estos mecanismos como la compu, los programas y cuestiones informáticas tienen una restricción en el diseño que la posibilidad manual de crearlos, de generar collage, de hacer intervenciones escritas, dibujos, dan una mayor libertad. Pienso en algo que tenía que ver con el estudio de Abril Arch sobre los fanzines y webzines. En un momento menciona, por ejemplo, que no siempre se leen con la lógica occidental o oriental del sentido de la lectura, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, porque hay fragmentos que están dados vueltas, fragmentos tachados, ubicados en el espacio de maneras muy, muy diferentes. Y en ese espectro, sí, va desde las ilustraciones hasta el collage, ese trabajo manual, un trabajo de serigrafía, un trabajo con materiales reciclados, o ediciones ya un poco quizás más cuidadas o cómodas para sí mismos o para sí mismas a través de un programa de edición digital. Hacia dentro del mundo fancinero, ¿encontraste tradiciones o rupturas? Pienso más que nada respecto de tradiciones, sí, cuando hablamos de cuestiones temáticas, quizás para referir a una información respecto del veganismo o del anarquismo, se piensa más en términos quizás generales,
y ese marco interpretativo general se traslada a situaciones como el conflicto mapuche, por ejemplo. En ese sentido, pienso que encuentro tradiciones respecto de lo temático o del generar entrevistas para la difusión de músicos o artistas, sean locales o sean de otras zonas. Y respecto de rupturas, me pareció algo muy novedoso, pero creo que es una preferencia personal, el fanzine Jinete 4 respecto del trabajo entre el collage y la poesía que generaba esa producción. Eso es algo que no había visto antes y que no estaba en mis concepciones de fanzines hasta que lo vi y me pareció buenísimo. Hay como un trabajo bien pensado ahí. Recuerdo que con la mirilla teníamos que ver que encajaran ciertas cosas para editarlo digitalmente. Es verdad, en los 2 primeros números de la mirilla que hicimos ediciones digitales resultaba difícil encuadrar eso en programas de edición, y ya hacia el tercero, que tenía muchos aportes, agarrábamos hoja por hoja, tratábamos de generar ciertos collages y compaginar, que es un trabajo muy difícil a medida que aumentan las páginas por el tema de la numeración y todo. Y hasta ese momento sí creo que, y me quedé igual pensando en más tradiciones o rupturas presentes en este corpus. Pasa que creo que me sería más cómodo visualizar, por ejemplo, tener los fanzines a mano, quizás para poder decir, sí, claro, Bueno, Marce, retomo con esta dificultad que les decía, que en mi pantalla no veo casi nada. Para saber si alguien más, después de Denise, que hizo su intervención en el chat, quiere hacer algún aporte, quiere hacer alguna pregunta, o dejamos que Marce haga el cierre. Y también quiero recordarles, aprovechar, antes de que Marcelo haga el cierre de esta charla, que el día, a ver, lo anoté acá, sábado 26 a las 17 horas, por el MIT, de nuevo en este ciclo de charlas, Gabriela Sánchez y Sebastián Vega van a hablar de literatura y política en textos específicos. En el caso de Sebastián va a hablar de un autor, específicamente de Andrés Rivera, y Gabriela va a hablar de su investigación, en ambos casos en el marco de las tesis de maestría que cursan en nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia, y Gaby va a hablar sobre las representaciones de la violencia en los conflictos obreros, ¿sí? En un corpus particular, un corpus que para los patagónicos es muy conocido. Eso es, entonces, meto el chivo antes de que se vayan yendo de la charla, del chat. De parte del grupo les agradecemos a todos, a todas, a todes, y lo dejamos a Marce para que cuente lo que... Bueno, acá le están preguntando para cuándo sale su fanzine, por ejemplo. Te dejo entonces que sí, bueno, dale, Dani, gracias. Dejo por ahora, por ejemplo, mi correo, en caso de que alguien se haya quedado con alguna inquietud, quiera establecer un contacto, quiera seguir charlando al respecto de esto. Y pensando en el fanzine, tengo uno en proceso de edición y creo que va a llevar... Lo difícil de esto es, conociendo tanto y viendo tantas opciones, poder elegir la opción estética más adecuada para generar el diseño conforme a lo que a uno le gusta y en base a lo que se quiere decir. Eso es lo que me quedo pensando respecto de la edición de mi fanzine. Si el collage mezclado con la edición digital, con la serigrafía, con ilustraciones, con disposiciones textuales, hay mucho para desandar ahí. Bueno, y eso es todo lo que tengo para decir hasta ahora, así que, bueno, gracias por escucharme, por las preguntas, por las dudas, las inquietudes, y también por ayudarme a pensar y seguir construyendo nuevas ideas y complejizando este estudio que, para mí, si bien recopila experiencias por lo menos desde el 2016 hasta la actualidad, igual tiene mucho para seguir buscándose, leyendo, analizando, complejizando y seguir trazando esos mapas y esas cartografías.